Bienvenidos a Referentes Podcast, yo soy Jackie. Y yo soy Atila y este es un espacio producido por Las 3 AM. Referentes nos ha dado una comunidad muy linda. Gracias a este podcast hemos tenido el honor de conocer y profundizar en ideologías de personas muy interesantes. Hoy por fin en este podcast tendremos a alguien al que alguna vez llamamos el único fan de Referentes Podcast. Pero yo siento que hoy con confianza puedo llamarle amigo y aliado. Tenemos en el set de Referentes a Jean-Claude Meléndez. ¡Bravo! El episodio más esperado por mí, Sí, la verdad. no, por nosotras también. No, bueno, miren, feliz de estar aquí con ustedes, agradecido por el espacio y saben que es un espacio que a mí me encanta muchísimo y creo que hoy estar aquí es sinónimo de eso, de que hay una comunidad que sí se ha fortalecido y que ha crecido en torno no solo a este podcast, sino al fútbol femenino en Venezuela. En Venezuela y en general porque precisamente vamos a hablar de eso, pues de tu trabajo y de lo profundo que es tu trabajo con el fútbol femenino. Pero bueno, primero vamos a presentarte. Jean-Claude es un periodista, es también activista y digo que Jean-Claude es todo lo que yo no soy, pues, o sea, es un periodista, digamos, catedrático, por decirlo de alguna manera. Que sigue sus manuales. Sí, que sigue y escribe sus manuales. Pero cuéntame, ¿qué haces actualmente, Jan? ¿En qué estás trabajando ahorita? Bueno, estoy trabajando en muchos proyectos. Actualmente, bueno, dirijo un programa de radio dedicado únicamente al fútbol nacional, un programa que en principio iba a ser solo de fútbol femenino, pero cositas en las que hablaremos en el transcurso del episodio. Las editoriales de radio prefieren que igual se aborden temas de fútbol masculino para no, según ellos, no perder grandes masas de audiencia, cosa que para mí es un poquito discutible. Sigo cubriendo fútbol femenino como periodista independiente con los retos que implica ser periodista independiente en Venezuela, que son un montón. No voy a decir que son cuesta arriba, pero son bastante complicados. Soy jefe de prensa de un club profesional en segunda división, como lo es Héroes de Falcón, en la ciudad de Coro, donde estoy residiendo. Y bueno, nada, colaboro también con distintos medios, fundaciones y bueno, todo aquel que quiera hablar un poquito de fútbol femenino. Claro. Y ya, eres parte también de nuestro equipo. Bueno, sí, por supuesto, siempre. Mételo en el currículo, por favor. Bueno, después de esa presentación, a mí nunca me han presentado así, de verdad. ¿Viste? Jamás. ¿Viste? Es la Esa es mi presentación especialidad, más linda. ¿viste? Pero que, sí, estuvo brutal, lo de catedrático estuvo... Claro, por eso no te envié el guión, Jan. O sea, yo como, pero ¿cómo le muestro esto? Esto no se lo puedo mostrar. No, estuvo lindo. Mira, hay un proyecto de todos los que tú mencionas que a mí me llama muchísimo la atención, es una de las cosas que más me hizo conectar contigo, y es porque es ese manual o esa guía sobre cómo escribir fútbol femenino que tú estás desarrollando, que tú estás escribiendo, pero primero quiero como dar contexto de qué es un manual, y es que a los periodistas, cuando nos enseñan a escribir, cómo se escribe sobre sucesos, cómo se escribe sobre economía, las distintas fuentes tienen como que su propio manual para saber abordarlo de la mejor manera y que el espectador, o el lector, pueda entender el mensaje de la mejor forma, y además también de que se cometen algunos errores, no sé, hablando... En sucesos se cometen muchísimo sobre cómo se le debe llamar a la víctima o cómo se le debe llamar al occiso y ese tipo de palabras que te van a ayudar como a guiarte para que puedas escribir sobre eso. Y esta guía que tú estás desarrollando es para saber hablar sobre el fútbol femenino. O sea, qué importante es bueno, poder comunicar bien el mensaje y saber el poder que se tiene en el momento de comunicarlo. Entonces, nada, preguntarte que si hay antecedentes en Venezuela de esas guías. Mira, hasta ahora en el proceso académico actual en el que está este proyecto no he conseguido ningún antecedente. De hecho, estoy buscando en diferentes universidades de Venezuela y de América Latina algún antecedente que me dé un indicio incluso de que ya esto ha pasado antes, porque lo que ha hecho incluso complicado el proyecto en sí es conseguir manuales de periodismo con enfoque de género que estén únicamente dedicados al tema del periodismo deportivo. Y realmente no lo hay, más allá de un taller de una periodista uruguaya, Fiorella
Rodríguez, que ha escrito además libros de fútbol femenino, no he encontrado algo a ciencia cierta como o ya un manual. Incluso una de las grandes dudas que yo tengo es cuántas universidades en Venezuela hablan de periodismo con perspectiva de género. Yo tuve la suerte en la universidad de toparme con esta materia y entendí que muchas cosas estaban mal con el tema de la agenda mediática en cuanto a la mujer. Y cuando vas al deporte te das cuenta que está peor. O sea, creo que la situación es crítica. Entonces yo creo que el primer antecedente que hay es muy negativo, es la ausencia de guías y manuales y prácticas que permitan que los periodistas podamos saber cómo hablar de fútbol femenino, porque creo que hay un gran problema y es que no sabemos cómo hablar de fútbol femenino. O sea que el manual va directamente enfocado en fútbol femenino, no en deporte femenino. No, en fútbol femenino específicamente. ¿Hay algún antecedente de, vamos a así llamarlo, una búsqueda de igualdad mediática en las Olimpiadas hace muchos años? Pero me decidí centrar específicamente en el tema del fútbol femenino porque siento que del deporte femenino actualmente es el que socialmente está dando de qué hablar, al menos en los últimos meses, en los últimos años. Creo que está hoy en día más top, por así decirlo, mediáticamente el fútbol femenino que otros deportes practicados por mujeres. Lo que no significa que igual se ha invisibilizado mucho a la mujer que hace deporte. Entonces, hoy en día hay que preguntarse, siempre hago esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cuántos beisbolistas hombres conocemos? ¿Cuántas beisbolistas mujeres conocemos? Yo no sé todavía esa cifra, no. Sé un montón de jugadores de béisbol venezolanos, pero no sé si existe aunque sea una jugadora de béisbol profesional en Venezuela. Bueno, profesional no creo porque no hay liga profesional, pero de que hay jugadoras, hay. Y el softball en Venezuela también... Es buenísimo. Es buenísimo, el softball femenino. Y sí, no es como que solo la cantidad de cosas que se publican sobre, que también es súper importante, sino esos derechos que se pueden vulnerar al abordar una noticia. O sea, ¿cuáles consideras tú que son esos derechos de las jugadoras que se pueden vulnerar en el momento en el que redactas o escribes sobre ellas? Tristemente hay una herencia mediática, creo que es una realidad que no podemos ocultar. Yo siempre lo digo, o sea, no se puede separar, y hay una frase de Jorge Valdano que me parece increíble, que decía que el fútbol femenino al final es un éxito del feminismo, seamos feministas o no, es una realidad que no puedes ocultar. Y a la hora de hacer periodismo con enfoque de género y hablar de fútbol femenino, tienes que ver que lo que se violenta fuera de los medios a la hora de escribir también puede ser un acto de violencia contra la jugadora específicamente. Y esto no lo digo ni por agenda, ni porque es lo políticamente correcto hoy en día, sino porque es una realidad, está plasmado en la ley orgánica para la mujer y una vida libre de violencia. Existe la violencia mediática, marginar a la mujer, usar un lenguaje súper paternalista donde la jugadora necesita un cuidado, hablar de, aquí pasa, no voy a decir el nombre, pero hay una jugadora de nuestra selección que su papá es beisbolista, fue un gran beisbolista y siempre se le conoce como la hija de, y no por lo que ella representa como jugadora profesional de una selección de fútbol femenino. Ya eso es invisibilizar un poco a la mujer aunque forme parte de una noticia. Eso es violentar a la mujer. Titulares como la Vinotinto ganó en la siguiente fecha FIFA, pero ¿cuál Vinotinto? Es la Vinotinto femenina. No nombrar a las autoras de los goles en los partidos también es invisibilizar y violentar un logro deportivo. Que las jugadoras sean noticia por otras cosas que no sea jugar fútbol es una expresión de violencia mediática muy grande. No voy a entrar en detalles de otros medios, pero es lamentable ver cómo hay jugadoras que son noticias por lo que dicen y no por lo que juegan. Que entre en detalles, que entre en detalles, que entre bueno, en detalles. Está bien, voy a entrar en detalles. Hay un medio que no voy a mencionar, no voy a mencionar ese medio, pero es chimbo. Hay un montón de cosas, el lenguaje sexista es terrible. He visto medios de comunicación, específicamente hay un caso en las Olimpiadas de Río, donde muchos medios de comunicación hicieron listas de las atletas más sexy o más bellas, y eso es sexismo y al mismo tiempo es una forma de lenguaje abusivo y de violencia mediática a la hora de escribir deporte femenino o fútbol femenino. Claro, es importante también porque muchas veces
el periodismo digital hace que te muevas por los likes, por las interacciones y entonces terminas cayendo en le doy a la sociedad lo que quiere, pero al final, o sea, si eso es lo que les das, eso es lo que más van a querer. O sea, nosotros también tenemos como que el poder de educar de cierta forma y por eso es importante la existencia de estos manuales y de periodistas también comprometidos con su rol de entender que tú también puedes educar a través de tu lenguaje y la forma en la que tú escribas sobre algo puede transformar por completo esa historia porque tú estás siendo la fuente de esa persona que está leyendo. O sea, esa persona va a básicamente repetir lo que tú estás diciendo, quizás puede cuestionarse algunas cosas de lo que tú digas, pero, o sea, realmente tú le estás dando la información, o sea, tú le estás sirviendo como fuente y tenemos esa responsabilidad. Hablando, ajá. Y lo más importante también es que hay muchas personas que ni siquiera van a entrar a leer, o sea, se van a quedar con el titular de la noticia. Entonces también a la hora de escribir esos titulares, pues también es importante pues, que manejen como que esos lenguajes correctos, porque siempre lo hacen en función de las visualizaciones y de los likes y todo eso. Al final bueno, imagino que quieren comernos, supongo, pero claro, yo creo que lo pueden hacer de una mejor manera. Es bien que hables precisamente sobre eso, porque yo en alguna oportunidad señalé sobre un titular de un medio y no sé, o sea, siento que quizás no se entendió, o no sé si yo no lo dije bien, pero o sea, el punto era ese, o sea, tú también, de alguna forma, si estás ya en el periodismo digital y más en Twitter, que tuvo hasta hace poco solo 140 caracteres porque la gente no va a Twitter a precisamente recontraleer, o sea, la gente quiere saber rápido qué es lo que me vas a decir. Entonces el titular obviamente te guía mucho y guía mucho sobre la opinión y es bastante... Claro. Es amarillista, creo yo. O sea, yo creo que cae en el amarillismo y entonces ahí es donde hay que cuestionarse realmente la foto que elegimos de portada, el titular que elegimos, todo eso habla también de nuestra línea editorial y de lo que nosotros queremos transmitir como medio. O sea, porque es muy distinto decir... no sé, no tengo ahorita el número exacto de cuántas jugadoras, pero 6 jugadoras no lograron salir de Estados Unidos por temas migratorios, a decir, Deina Castellanos no logró salir de Estados Unidos por temas migratorios o por otra cosa. O sea, realmente hay palabras clave, hay cosas que van a impulsar tu tweet porque tampoco somos tontos y somos creadores de contenido y sabemos, pero hasta dónde tu rol también como informante, o sea, se ve tocado y hasta dónde está tu ética también profesional para poder, digamos, no afectar tanto y no hacer tanta leña del árbol caído, porque creo que también esa es otra, o sea, el fútbol femenino se habla solo para ganar likes últimamente o para ganar esa interacción. Yo siento que el periodismo de likes es el nuevo amarillismo del periodismo, o sea, y siento que es una realidad cada vez más palpable, cada vez más terrible y cada vez más lamentable. Atila lo decía y era muy importante, al final todo pasa, el titular dice realmente qué historia quieres contar. Yo creo que el periodista hoy debe preguntarse, cuando quiere hablar de fútbol femenino, o sea, ¿qué historia quiero contar? Por lo menos el tema de estas jugadoras que no pueden asistir a una convocatoria por temas migratorios. Yo la historia que quiero contar es lo difícil que va a ser para la selección femenina de Venezuela no contar con jugadoras como Mariangela Jiménez, Deina Castellanos y Bárbara Olivieri. Claro. Sobre todo para un técnico que acaba de decir que quiere una propuesta de fútbol ofensivo y pierde por temas migratorios a Deina Castellanos, a Olivieri y a Mariangela Jiménez. Que son las creadoras. Que son las creadoras del juego ofensivo en Venezuela. Entonces, como a mí lo que me interesa es el fútbol femenino y no la situación migratoria de las jugadoras, que igual tuve que investigarlas para saber la gravedad del asunto, yo dije, bueno, ¿qué historia quiero contar? La geopolítica estadounidense y cómo afecta a la migración venezolana, incluso profesional, o cómo se va a ver afectada la selección. Otros decidieron contar la historia de que las jugadoras no quieren venir. Si no quieren venir, también están en todo su derecho y cada quien verá si cuenta la historia. Yo quiero contar la historia de cómo a mi selección femenina aquí en Venezuela le va a faltar jugadoras de alta categoría, que es otro de los temas que hace falta en el tema de hablar de fútbol femenino en los medios de comunicación. ¿De qué queremos hablar realmente? Queremos hablar de fútbol, de la vida de las jugadoras, de la orientación sexual de las jugadoras, que es un tema, y para mí es como que el margen de marginación mayor es que normalmente algunos medios han guiado a la opinión pública a pensar que
la orientación sexual de una jugadora tiene que ver con su rendimiento. Y no tiene nada que ver. O sea, la orientación sexual de una jugadora no determina su rendimiento dentro de la cancha. Ahora, y ni siquiera debería importarte, o sea, no tendría por claro, qué ser un tema de y todo conversación. depende de qué historia quieres contar. ¿Quieres contar una historia? Si tú quieres dedicarte a ver cuántos deportistas forman parte de la comunidad LGBT, hazlo, pero yo quiero es contar fútbol. A mí no me interesa si la jugadora en mi editorial, que considero una buena práctica para hablar de fútbol femenino, a mí no me interesa si la vida amorosa y sentimental de la jugadora. Me interesa saber cómo está físicamente, me interesa saber los minutos que tiene en el club, me interesa saber si se siente tomada en cuenta por la selección para formar parte de un nuevo proyecto. Lo que haga en su vida personal, ahora si la jugadora sale públicamente y dice que su vida personal no está bien para dedicarse al fútbol, como ha pasado recientemente en Inglaterra, con jugadoras que los clubes las han tratado mal y sienten que no son felices en ese club y quieren jugar en otro lado, episodio del que ustedes ya hablaron incluso, ahí sí tiene que ver. Porque la jugadora está manifestando, mira, no estoy bien para jugar al fútbol. Entonces creo que todo pasa por de qué queremos hablar. Y también la agenda mediática es muy importante. Yo creo que hay que hacernos varias preguntas. Los medios de comunicación en Venezuela, ¿cuántos tienen una sección de fútbol femenino en sus pestañas? Y profesionales realmente preparados para hablar del tema, porque tú decías, bueno, hablar de solo la Vinotinto femenina ganó y no hablar de los goles o no hablar con un poquito más de profundidad puede también ser por desconocimiento sobre el tema. O sea, claro, yo cómo te hago un análisis más profundo si no veo fútbol femenino. O sea, la gente quizá, o sea, siento que los profesionales realmente tienen que empaparse un poco más para poder hablar de eso y a los medios no temblarles el pulso para también buscar a esos profesionales que se dedican a eso completamente, o sea, no pretender que es el error que se comete muchísimo en clubes, en federaciones y también en medios de comunicación, pretender que quien cubre masculino cubra femenino y terminas descuidando el femenino, porque al final, sin ningún argumento o mérito deportivo, siempre el masculino va a llevarse más la atención de ese trabajador, o sea, de esa persona en el puesto que sea que la estés poniendo. Entonces, tener un departamento exclusivamente de femenino en los medios, en los equipos, en las federaciones es súper importante. Entonces, pienso que para que se pueda dar una noticia mucho más profesional, también tiene que existir este tipo de manuales para saber hablar sobre eso y también personas que estén realmente capacitadas para hablar sobre el tema, pues, creo yo. No, y que también son personas que terminan teniendo acceso a ruedas de prensa, zonas mixtas y lugares importantes y que ni siquiera saben qué preguntar, porque no es lo que cubren, y entonces como que le quitan el puesto a alguien que quizás aprovecharía mejor esa oportunidad de hacer una pregunta. Mira, y también eso es súper clave, eso que mencionas, porque ¿qué es lo que le permiten a la mujer dentro del periodismo deportivo? Porque vemos cómo nos permiten de alguna forma cubrir ciertos puestos, o sea, no, a mí me lo dijeron en la universidad, las mujeres no pueden ser narradoras, solo pueden ser comentaristas o trabajar a pie de campo. Recuerdo también una anécdota de mi profesor de periodismo deportivo, cómo me dijo, como que tú te vas a dedicar al periodismo deportivo y, o sea, yo a ti no te veo en un dogao, o sea, te irán a volver ñoña todo ese poco de tipos. Hay muchas que han roto todas las barreras y que han hecho, o sea, que no le han prestado atención a todas esas cosas que les han dicho durante eso y terminan ocupando los puestos que quieren ocupar, pues, pero dentro del periodismo deportivo a la mujer también como que no se le termina de dar como el puesto que quiere tener. Sí, mira, hay un antecedente curioso y es que en los años 70, a partir de los años 70, algunos medios de comunicación en Estados Unidos empiezan a implementar salas de redacción únicamente de mujeres para tener en estas salas de redacción únicamente de mujeres tener periodismo con enfoque de género, o sea, mujeres que contaran historias de la realidad de las mujeres. Con el tiempo se fueron dando cuenta que no era la solución es que a la hora de abordar estas problemáticas o la cobertura del deporte practicado por mujeres, es que tienes que evaluar la relación que existe entre prensa, medios de comunicación y el género, así cómo se vincula la ciencia de la comunicación directamente con el género femenino, desde cómo emplean a las mujeres dentro de los medios de comunicación hasta qué hacen. Porque
es fácil, o sea, podemos ver el torneo local de primera división donde hay mujeres que participan en las transmisiones, pero ninguna es narradora, por ejemplo. Claro. O sea, está de comentarista o a pie de campo. No sé cuál es el criterio que usan para eso, no sé si de repente es porque no se le da la narración o ella ha elegido ocupar ese rol. Yo creo Pero que... es complicado. Yo creo que tiene mucho que ver lo que te decía de que se nos han puesto esas barreras. O sea, como que si te lo está diciendo tu profesor de periodismo deportivo, ¿qué te vas a imaginar tú que tú puedes ir contra eso? O sea, tú eres quien me está enseñando sobre periodismo deportivo y me estás diciendo que la mujer no tiene más que este puesto dentro del periodismo. Entonces... realmente es lo que te han hecho creer que tienes que ser bonita para estar en televisión, que tienes que vestirte de cierta forma para estar en televisión, de cumplir con ciertos cánones de belleza, y terminas entonces en una posición en donde, primero, siempre la sorpresa. Ah, mira, pero es que es mujer y sabe, ¿no? Ella sí sabe, wow, o sea, la Sí. sorpresa porque sepa. Y Así segundo, se te también asignan como solo... puestos de hablar de publicidad, de hablar de marcas, pero realmente de hablar del deporte o de lo que está pasando en el juego. Analícenlo, vean las transmisiones, más que todo de Venezuela, porque sí creo que bueno, la Bundesliga la narra una mujer, o sea, entonces, o sea, sí creo que hay quienes han roto eso. Y en Venezuela creo que hay mujeres periodistas que cuando analizan el fútbol, yo digo, mierda, o sea, saben demasiado, a nivel que a veces provoca escuchar más el análisis de la comentarista. Lo puedo decir, en la liga hay análisis en el programa oficial de la liga que Cristina Coquito Santoro hace unos análisis que yo digo, dele una pizarra y hagamos un episodio especial o sea, analicemos todos los esquemas con Coquito Santoro. Es increíble el potencial y agradezco que esté ahí, ¿no? Porque es súper importante. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de repente este tipo de dificultades es que yo siento que los que estamos en la otra posición, es decir, el género masculino, no podemos negar que tenemos ventajas. O sea, eso es una súper realidad. Claro. Yo se lo digo a muchas colegas que de repente me dicen, ¿y cómo haces para que se te den estas cosas tan rápido? Y yo le digo, primero soy hombre y soy heterosexual, ya la sociedad me da una ventaja que no pedí, pero que está. Tristemente es una realidad. Entonces, como yo sé la posición privilegiada que tengo y sé las ventajas que me da ser hombre heterosexual dentro de los medios de comunicación, es súper evidente que la mujer no lo tiene. A mí me ha impactado mucho la historia de mi madre, por ejemplo, que tuvo muy pocas oportunidades por ser mujer, porque tenía que ser la ama de casa, porque nos tenía que cuidar, porque o sea, no podía estudiar. Y tú dices, oye, sí hay una ventaja muy clara en el mercado laboral. Hoy en día es más fácil. Si hoy salimos los tres a buscar trabajo en un medio de comunicación, probablemente ustedes tengan mejor currículo que yo, pero el hecho de ser hombre a mí me va a dar una ventaja súper, súper grande, a diferencia de ustedes. Eso es una realidad. Mira, la primera pregunta en una entrevista de trabajo, ¿y tienes hijos? Y, claro, a uno no le ¿tienes preguntan. planes de hacerlo? O sea, A uno no le preguntan. Sí. ¿Cuándo quieres hijos? Es que, mire, señor. A veces hacen preguntas. Yo recuerdo haber ido a una entrevista de trabajo, no voy a nombrar el medio, un medio en Caracas con una colega. Fuimos los dos y a ella le preguntaron hasta si tenía tatuajes. A mí solo me preguntaron que cómo me llamaba, que le diera el currículum y que pasara por recursos humanos. Y le dije, pero le pidieron hasta el tipo de sangre. Esto es una locura. Entonces tienes que estar consciente de que hay una ventaja. Y a la hora de hablar de fútbol femenino como periodista, también hay que ser realistas. Y es que, o sea, hoy en día se adorna más las noticias que tienen que ver con fútbol masculino que con fútbol femenino. Hoy en día es un crimen cuestionar un poquito la carrera de Salomón Rondón, pero es un crimen hablar bien de Deina Castellanos también. Entonces es súper paradójico y tú dices, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Y hablo de Deina porque ha sido como el tema que más, para esta investigación, me ha dado más ejemplos de lo mal que está cubrir el fútbol femenino. Voy a poner un ejemplo. Decían, yo he leído cosas como de colegas que la carrera de Deina envejeció mal. Yo digo, o sea, si envejeció mal jugando en el Atlético de Madrid para luego ser la 10 del Manchester City, no jugar nada en el Manchester City y salir del Manchester City con 0 minutos a jugar la liga más importante de fútbol femenino, que es la de Estados Unidos. Yo digo, yo quisiera envejecer mi carrera así, o sea, jugando a nada y yéndome de un equipo
top, a uno más top, a una liga más top. O sea, ahora se va al Portland, que es un equipo top de Estados Unidos, jugando nada en el Valle FC. Entonces tú dices, ¿cómo envejece mal una carrera en la que sin minutos tienes credencial suficiente para seguir estando en la élite del fútbol mundial? O sea, Para eso tienes que saber que la Liga de Estados Unidos es es la más top, ahí está el problema. Claro. Ahí está el problema. Yo recuerdo haberle preguntado a un colega, pero es que ese equipo acaba de salir Saint Clair de ahí. Pero probablemente él no sabía quién era Saint Clair. Claro, Entonces, claro, exacto. Bueno, hablando de periodismo deportivo y porque somos venezolanos y porque cubrimos fútbol aquí en Venezuela, tenemos que seguir hablando de cómo el periodismo deportivo puede crear una opinión sobre el fútbol femenino en Venezuela y cómo la ha estado creando desde hace ya un año, creo yo, que empieza a ser como que todos esos detonantes que van formando lo que es actualmente la matriz de opinión sobre el fútbol femenino en Venezuela. O sea, yo creo, y lo miro con preocupación, que el fútbol femenino no despierta 100%, ni siquiera un 50% de comentarios positivos en redes sociales, creo yo, porque yo no voy yo voy a ser justa también con el fútbol femenino de nuestro país. Ir a la cancha es muy distinto que redes sociales y por eso yo les digo que son los guerreros del teclado, porque allí en el anonimato y tras una pantalla es muy fácil muchas veces hablar de forma negativa del fútbol femenino y yo creo que los medios de comunicación tienen mucho responsabilidad sobre eso. O sea, hablar de la relación del fútbol femenino en Venezuela y de los medios de comunicación es, a mi parecer, preocupante, pues. yo creo que es una relación muy áspera, realmente, o sea, como que de parte y parte, súper áspera. Yo lo primero que me pregunté cuando empecé a cubrir fútbol femenino era ¿por qué no cubrir fútbol femenino? O sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿qué hace que un periodista decida no hablar de fútbol femenino? Luego encuentras un montón de cosas como, bueno, el poco interés de las marcas en patrocinar coberturas, también lo difícil que es hacer una cobertura de fútbol femenino, ¿no? Las instituciones del fútbol femenino hoy en Venezuela no dan muchas herramientas que se digan, ¿no? Dan las más básicas, pero al final, por ejemplo, vamos a arrancar un torneo local y no hay un sistema de acreditación. Los horarios ya, o sea... Los horarios son terribles. Un martes a las 11 de la mañana y a Como kilómetros y kilómetros de tu de residencia, distancia. o sea, complicado cubrirlo así. Es terrible y hace que incluso el deporte sea cada vez menos visualizado, porque ¿cuánto le cuesta a un fotógrafo como Atila ir a una jornada de la Liga Fútbol Femenino? Si ni ¿Y siquiera cuánto le sabe- pagan las marcas por eso? Es que ni siquiera sabe cuándo se va a jugar, a qué hora va a jugar, con quién va a jugar, o si al menos va a haber A mí me cuesta hablar de la Liga Fútbol Femenino, porque ¿qué partidos veo para analizar? Más allá de hablar con algún otro entrenador de mira cómo te vas a parar, cuál es el sistema táctico, cómo van las jugadoras. Entonces es difícil incluso hacer scouting en la Liga Fútbol Femenino es complicado. ¿Cómo ves tú un partido? Es súper complejo. Te enteras incluso de una fecha FIFA femenina así, de la selección, como de la noche a la mañana, dijeron que sí, bueno, vamos a darle. Es complicado porque está bien, nos van a dar un drive con todas las fotos, pero ¿y qué pasó? O Claro, ¿qué veo? nos imaginamos el partido. Exacto, Claro. es súper complicado. Y eso solo genera más desinformación y eso solo convierte más áspera aún la comunicación, porque, o sea, si no hay algo realmente que mostrar, o sea, si no hay un mensaje para hablar de fútbol, o sea, para dejar de hablar de otras cosas y empezar a hablar de fútbol, pero ¿cómo hablo de fútbol si no vi el fútbol? O sea, estoy viendo otras cosas, o sea, estamos hablando de otras cosas, estamos creando contenido para redes, pero no estamos realmente hablando de una noticia, o sea, de qué pasó, de qué posición jugó Claro. quién, de que vamos a empezar a hablar de fútbol. O sea, yo creo que el fútbol femenino en Venezuela necesita eso, que se deje de hablar de otros temas y que nos dediquemos a hablar netamente de fútbol, pues, y lo veo cada vez como también más complicado porque lo que tú dices, o sea, cubrirlo no es tan fácil y además, entre más tiempo pase, creo que más difícil va a ser poder revertir
toda esa opinión pública. O sea, creo que por eso lo veo con preocupación, que es momento de que de verdad entendamos el poder y lo que hay en torno al fútbol femenino en Venezuela actualmente. O sea, primero, había como una esperanza o algo así de que ya había un poquito más de fe en los padres, porque ya habíamos pasado la etapa de mamá, quiero jugar fútbol, no, eso no sirve, no, eso no es para mujeres. Yo creo que esa etapa ya la habíamos pasado un poco, Sí. pero si seguimos, digamos, como que llenando ese saco de fútbol femenino de cosas negativas, vamos a volver a generar eso en la sociedad. O sea, ese rechazo de y vas a ver el femenino, y vas a patrocinar el femenino, y vas a jugar femenino. O sea, vamos a volver a generar un rechazo que mientras más tiempo pase y sigamos llenando ese saco así, va a ser más difícil que logremos revertir ese mismo pensamiento. Y, o sea, ya habíamos avanzado suficiente y creo que eso es tarea de los medios de comunicación en gran parte. O sea, entender ese rol es demasiado necesario que lo hagamos ya. O sea, que se entienda que es ahorita. O sea, que el fútbol femenino necesita, porque en su momento cuando los medios de comunicación estuvieron en son de hacer que el fútbol femenino en Venezuela sea más reconocido, fue súper exitoso. O sea, yo recuerdo claramente una entrevista que daba Deina, Verónica Herrera, siendo unas niñas y riéndose. Tenía 1000 seguidores y ahora en Twitter y ahora tengo millones. Y era claro, o sea, podemos, si vamos en el positivo, podemos, o sea, hacer que crezca muchísimo, pero si vamos también es en esa posición de o hablar lo feo, o no hablar de fútbol, o no darles como que ese valor y realmente de lo que se tiene que hablar, creo que va a ser más difícil después Pero es que poder darle la vuelta. Vamos al hecho de que, por lo menos en Venezuela, te puedo contar 3 medios que son de fútbol femenino. 3. Y no conozco más, de verdad. O sea, y bueno, vamos a ponerle que 4, si metemos a Jean-Claude como independiente. Claro. Es complicado, e incluso de esos pocos que hay, cuántos realmente tienen buenas prácticas. Por lo menos yo estoy acostumbrado yo admiro el trabajo de muchos, de verdad, no voy a decir que no, pero algunos me tienen acostumbrado a buenas cosas, que si un episodio de ustedes cercano a una fecha FIFA o después de una fecha FIFA, o con el tema oscuro que ya por fin está encontrando un buen cauce. Ese episodio me dejó emocionalmente agotado. Estoy siempre pendiente de que Fabricio Cusola haga un hilo detallado de las convocatorias en X para indagar un poco más, porque bueno, tiene la información, es bueno verlo, es bueno analizarlo, de ahí uno puede sacar muchas conjeturas, pero es realmente, o sea, así como que sacados con pinzas, lo que además hacen un buen trabajo. Porque, ok, que una jugadora, no sé, llegue a 3 partidos con su equipo y ya no jugó 30 minutos, ok, está bien, pero, o sea, la historia no es solo que jugaste 30 minutos, es cómo nutres todo el ecosistema del fútbol femenino en Venezuela, cuántas jugadoras del torneo local tienen la oportunidad de saltar a la selección. Es complicado. Yo también siento que todo pasa por lo que tú decías a la hora de empezar el episodio, la comunidad. O sea, las comunidades que consumen el fútbol femenino, creo que hay como 2 comunidades. Hay una a la que le interesa mucho el fútbol femenino, de verdad, el fútbol femenino con todo lo que implica, porque tampoco podemos hacer la vista gorda de que el fútbol femenino no tiene detrás una lucha social, porque sí la tiene. O sea, es súper evidente, es un grupo de mujeres deportistas en el mundo buscando que su trabajo sea igual de remunerado y reconocido que el del masculino. Que no va a ser de la noche a la mañana, porque el masculino ya tenía muchas ventajas comerciales que este está empezando a tenerlo, pero hay un mito muy grande, eso de que a nadie le interesa el fútbol femenino. Creo que Londres y Cabudare han demostrado que a la gente sí le interesa, que la gente quiere ir, que la gente quiere ver a su equipo de fútbol femenino. O sea, el Arsenal femenino te llena un estadio. Estas chamitas en Cabudare nos llenaron un estadio como no lo ha llenado más nadie. Entonces, está eso, pero también yo lo llamo así como la comunidad más punk y alternativa del fútbol femenino, que somos fútbol femenino, resisto aquí a morir.
Y creo que luego hay como una comunidad un poquito más mainstream que incluso es la que habla más desde el hate porque sabe que es más la gente que va a consumir el hate que la que se va a interesar. Pero creo que hay más gente interesada en el hate porque hay más medios mainstream interesados en hacer eco de este tipo de noticias. Lo audiovisual es súper importante. Una manera muy chimba de cubrir es siempre ver fotos de los partidos donde las jugadoras normalmente o están de pie, o están cantando el himno, o están brazos en jarra para cobrar un tiro libre, y no hay una disputa de balón, no hay un choque, un enfrentamiento, no hay una celebración de gol aguerrida. Por lo menos esta fecha FIFA de Venezuela-Uruguay, que fue donde se quebró para mí la relación prensa y fútbol femenino en Venezuela, y de ahí surge esta necesidad de hacer un manual, porque veía el montón de cosas que se estaban diciendo mal. Eso fue septiembre de 2023, ¿cierto? Septiembre de 2023, sí, septiembre. Rato ya. Por eso te digo, o sea, entre más tardemos en revertir eso, más costará. Es súper complejo, y si no nos ponemos a trabajar realmente, o sea, de nada sirve incluso este tipo de espacios. Yo siempre le digo a los que cubren fútbol femenino, juntémonos un día a hacer algo juntos, si sea un reel o no sé, o algo especial, hablemos de lo que sea, porque tampoco es que por separado vamos a lograr grandes cosas. Esto claro. es una realidad. El audiovisual es súper importante. O sea, en esa fecha FIFA, por ejemplo, yo recuerdo que en los buscadores de Google, por el tema de Deina, la foto que más se veía era la de Deina saliendo del túnel y los fuegos artificiales. ¿Y por qué no me pones la del gol? ¿Por qué no me pones la que hizo famosa FIFA ahora, que es Deina celebrando ese gol en el 2023? Claro, no ha jugado más con la selección. Tengo una mejor foto de esa fecha FIFA. ¿Tú sabes cuál es, Atila? Cuando sale de cambio, que le están aplaudiendo. Eso es un fotón. Ah, bueno, sí, Atila. Eso es una foto. Eso es una foto. Y son pocos, de verdad. Sí. Y bueno, hablábamos de lo difícil que podría ser para Atila cubrir y que muchas veces no se entiende del todo. Como que pareciera que ese montón de fotógrafos están ahí para hacer esa foto. Ah, la foto que va a ir a la prensa y que va a ser la jugadora ahí, todo el equipo, el 11 titular y tal, pero cubrir audiovisualmente una fecha, o sea, un partido, es darle tu óptica, o sea, y tu punto de vista al espectador sobre eso, o sea... Y tienes que entender que el fútbol femenino es, pese a sus condiciones, igual de profesional que el masculino. Tan sencillo, o sea, es una realidad. Yo puedo decir que hoy, por ejemplo, y bueno, aquí yo sé que los puristas del fútbol me van a matar, pero yo hoy puedo decir que Soteldo juega en el Santos, pero Bárbara Olivieri juega en una liga más top que la liga brasileña en su parte femenina, ¿no? Que el comparativo es terrible, pero a veces yo siempre digo que la comparación no es un recurso periodístico, sino todo lo contrario. Pero a la hora de querer hablar como de, bueno, ¿quién es más profesional que quién? O sea, ambos están en una élite top. Kimberly Campos juega en el River Plate, o sea, no juega en, o sea, un equipo femenino que yo saqué en mi casa con 5 chamas más, no, o sea, loco, juega en River Plate, la está matando en River y por eso se ha ganado un puesto dentro de la selección. Entonces, creo que hay que entender eso, pero también tienen que entenderlo los entes. Y el periodista, algo que no había dicho, es que lo vi hace poquito en un taller incluso de periodismo con enfoque de género, y es que el periodismo siempre tiene que fiscalizar el poder. Siempre. O sea, el periodismo no es para pegarle al jugador, es para fiscalizar el poder. Y no es para hacerlo desde el hate, es para... Yo siempre he dicho, ok, si estas jugadoras juegan ligas tan importantes como la de Estados Unidos, la selección de femenina de Venezuela no consigue resultados, ¿dónde pasa? O sea, ¿tenemos malas jugadoras realmente o no hay una estructura? O sea, ¿por qué Bárbara Olivieri pasó de la banca en el Houston Dash a ahora ser la número 10? ¿Y por qué en la selección no es la 10 y no brilla tanto, más allá de la calidad que tiene? Pero en la última fecha FIFA la vimos un poco opaca. Entonces, mi pregunta es, ¿el problema es Bárbara Olivieri, que triunfa en un club, pero en la selección no? ¿O el problema es la estructura que te ofrece la selección? El tema ese de que siempre han criticado de, sí, no son venezolanas, sino que son gringas. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que la jugadora estadounidense quiera venir a jugar aquí con su nacionalidad venezolana o que nuestro torneo local no nos sirva para sacar jugadoras? Claro, para formarlas y para que se queden aquí, pues. El periodismo es fiscalizar el poder.
es una realidad. Yo más allá de, ejemplo, que Ricardo Belli llegara más de 100 días después, no es culpa de Ricardo Belli. Es culpa del que lo contrata. Y lo mismo pasa con el masculino. O sea, con qué ligereza contrataron al Bocha Batista. O sea, que te diga una rueda de prensa que no necesita resultados, quiere decir que te contrataron como, bueno, o sea... Y porque también le habrán dicho eso, ¿no? Claro, no, ven, haz lo que puedas, mano. O sea, mira, mano, tenemos fe, haz lo que puedas y se te va a querer mucho aquí. No, o sea, si yo te contrato, ven, haz algo bueno. Y me parece curioso eso que dices porque muchas veces se nos ha tildado a Referentes Podcast de ser un medio complaciente. Anárquico. Pero... Uno dice anárquico, otro dicen complaciente. Pero complaciente, o sea, realmente, ¿con quién? O sea, si nosotras aquí precisamente de eso es de lo que hablamos. Lo que pasa es que no nos vamos a centrar en echarle piedras al fútbol femenino. O sea, no vamos a darle más leña a ese fuego. Yo le he dicho a muchos colegas que tenemos diferencias editoriales. Oye, en algún momento tenemos que sentarnos en la misma mesa a hablar de fútbol femenino. Porque, o sea, a mí no me sirve que la gente diga, yo estoy de acuerdo con Jan y estoy en desacuerdo con X. No, o sea, necesito que hablemos de fútbol femenino y que reconozcamos las cosas buenas que está haciendo la Federación Venezolana de Fútbol, que está haciendo cosas que me parecen que son increíbles y necesarias. Pero tampoco quiere decir que lo es todo y que ya lo está. Yo lo decía con el tema de Pamela Conti. ¿Quién es el problema? ¿Pamela Conti o la estructura que permite que el proceso se alargue? Entonces, es complicado. Por decir eso, también decían que Pamela no financiaba el podcast. Claro, y ni uno, ¿oíste? Ni uno. Pero es que yo creo que ni suscrita debe estar en YouTube. Mira. Voy a enviarle saludos a mi prima de ella porque nada, sí, pero es que, ¿sabes? O sea, siempre lo dijimos, el problema no es cambiar de DT, o sea, igual pasa con el masculino ahorita, no, rápido, vamos a cambiar de DT porque eso es lo que está pasando. Es como, incluso ahí hay un, para mí, yo viví de cerca lo que ha sido la relación clara entre la institución y el periodista. Pamela Conti a mí jamás me respondió, jamás. Después que la despiden, por fin me respondió, diciéndome lo complicado que era ser DT en Venezuela. Ya no me sirve la entrevista, pero ¿por qué no me respondió antes? No. Parte de la institución también. Mira, ya casi para cerrar, yo tengo acá el tema de que, eso, de qué significa para nosotros como medios independientes cubrir fútbol femenino en Venezuela. O sea, Jan es de Coro y Maracaibo, a mí eso está raro, o sea, es como medio Coro, medio Maracaibo, pero lo que quiero decir con esto y no entrar en la vida personal de Jan. Orgullosamente maracucho, hincha del Unión Atlético Maracaibo hasta el día que me muera, con mi club, pero residenciado en Falcón porque toda mi familia es falconiana y Falcón es una tierra a la que quiero muchísimo. Ok, el punto al que quiero llegar también es que no somos de Caracas, o sea, nosotras somos de Valencia y tú en Falcón. Entonces, lo que supone para nosotros poder cubrir no solo fecha FIFA, sino también la Liga Fútbol Fem o la Copa Venezuela. Primero, enterarnos de lo que está pasando. Segundo, enterarnos con tiempo de lo que va a pasar. Y todo lo que tú decías, o sea, que las marcas crean en ti cubriendo netamente femenino, que se entienda la importancia de cubrir ese evento deportivo, porque hablábamos de esa foto de Atila y la que hizo Atila de Deina en esa fecha FIFA y lo complicado que fue que llegáramos ahí. O sea, ¿tú te acuerdas lo complicado que fue? Yo ni siquiera pude ir, es complicadísimo. Es difícil. Es muy cuesta arriba, sobre todo desde incluso el sistema de acreditación. Yo cada vez que envían un link de sistema de acreditación, lo primero que hago es escribirle a los jefes de prensa diciéndoles, hola, ¿cómo hago que soy independiente? Entonces, al final me hago yo mismo una propia carta de, yo, Jan, recomiendo a Jan para que vaya, o sea, esperando a ver que me digan, no, o a hablar con algún amigo dueño de un medio que me dé una carta. Ya desde acreditarse es súper complicado. Luego implica todo el gasto logístico y nadie lo sabe, pero normalmente los periodistas que cubrimos fútbol femenino, que a veces incluso usamos nuestros propios medios y nuestra propia inversión para ir y para... Y cero lloradera, o sea, también lo hacemos porque nos encanta, claro, pero sí es clave eso que tú decías de que es importante también que cero lloradera. A llorar para la llorería. Me gusta ese, el episodio se puede llamar Cero lloradera. O sea, es importante también que se entienda que
hay una comunidad a la que esto sí le importa. Le importa muchísimo. Y que es necesario que no solo el espectador sepa qué pasó entre el Marítimo versus La Guaira. O sea, es importante que Jan en Falcón se entere para poder también llevar sus estadísticas, porque, o sea, se hace un trabajo de estadística, se hace un trabajo, o sea, todo eso forma parte de la historia de nuestro fútbol femenino. Y poder hacerlo es sumamente complicado, o sea, nos toca unirnos. Así pensemos diferente, así pensemos lo que sea. Tener eso te permite hacer un periodismo de fútbol femenino cada vez menos sexista, cada vez menos agresivo, cada vez centrado más en el fútbol, como digo, o sea, lo que importa es el fútbol, o sea, no importan otras cosas, pero a mayor información vamos a poder erradicar muchísimo más este tema de un mal fútbol femenino o una cobertura errónea del fútbol femenino. No, y el tema de las estadísticas también es clave porque me acuerdo cuando estábamos trabajando en un proyecto en el que queríamos saber cuántos goles hizo Mariela Barreto en su tiempo en la Liga Fútbol FM. ¿Dónde buscas eso? O sea, le escribí a todo el mundo para saber eso, o sea, ni la misma misma Mariana. Mariana. No pusimos la información. No, es difícil llevarla. Y es tan sencillo como que si tú quieres saber cuántos goles hizo Soteldo en la Liga Fútbol, anda a Google y lo vas a conseguir rapidito, o sea, y eso es algo importante, o sea, eso tiene su relevancia. Yo, bueno, hablando de eso, quiero agradecer a Vergara, a Fertilidad Laboratorio y a nuestras productoras ejecutivas porque sí entienden la importancia de este podcast y de que se hable de fútbol femenino, o sea, eso... Yo creo que a veces no sé si les estoy dando realmente todo el peso que es importante. Un aplauso para esas marcas que apuestan y pagan fútbol femenino. Sí, o sea, es clave, pues es clave que eso se pueda hacer y que confían y entienden que realmente sí existe una comunidad. O sea, Jan está aquí porque es parte de esa comunidad. Así nos interesa muchísimo. Es así. ¿Se fue? Fuimos. Nos vamos. Las conclusiones, ya va. Para despedir, yo tengo una conclusión que creo que lo dejé claro durante el episodio, pero lo quiero resaltar. Primero que comenten, que se suscriban. Por favor. Es la principal. No me digan lo que opinan por WhatsApp. No, los voy a bloquear a todos, se los digo, los bloqueo. Mira, las conclusiones son que los medios de comunicación entendamos que más allá de los likes, la interacción, tenemos en nuestras manos también la formación de una opinión pública y que también analicemos y seamos capaces de preguntarnos entre nosotros mismos y a nosotros mismos qué es lo que estamos aportando para el fútbol femenino de Venezuela. O sea, ya esto no se trata de nombres y esto no se trata de puntualmente o personalmente de alguien. O sea, el fútbol femenino en Venezuela y qué estamos haciendo nosotros para que esa opinión pública vaya en son a eso y entienda la importancia de eso. O sea, ya después el tiempo pasará y los nombres se irán, pero la percepción del fútbol femenino en Venezuela va a seguir y como medios de comunicación, ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso sea positivo? Y bueno, también otra conclusión que yo puedo sacar es que los medios tienen que instruirse para hablar de fútbol femenino. No puedes abordar una noticia de fútbol femenino, de, por ejemplo, un fichaje de una jugadora por un club, viéndolo bajo la óptica del masculino, porque, o sea, la élite en el masculino y en el femenino no es igual, no es lo mismo, o sea, históricamente tienen contextos muy diferentes, entonces no puedes verlos desde esa óptica, por poner un ejemplo eurocentrista, pues que si no estás en Europa, entonces no estás jugando en la élite. Entonces, bueno, es bueno que se instruyan pues a la hora de redactar una noticia de fútbol femenino. Claro. Bueno, gracias, Jan, por venir, por venir hasta Valencia, porque lo que estábamos hablando... Era mi sueño, tengo que confesar que yo jaleo el pastel. Bueno, esto fue el episodio de Referentes Podcast. Ya sabremos qué número. Gracias a Jan por estar aquí y a ustedes por suscribirse y comentar. Bye.